Aquí estamos para activar un programa, el Gen Ciudadano, que tiene que ver muchísimo con este momento histórico que estamos viviendo en el país. Ya se entregaron las armas, ya se paró la guerra, ahora tenemos que construir la paz. Y aquí vino el Papa Francisco. ¿Cuántos de ustedes vieron por televisión al Papa Francisco? ¿Sabe qué nos dijo el Papa Francisco? Nos dijo muchas cosas, pero nos dijo: tenemos ahora que construir la paz y tenemos que reconciliarnos. Pero dijo algo más: eso no es difícil. Reconciliarse requiere simplemente, así lo dijo, que uno sea una buena persona. Tenemos que crear en el país buenas personas. Y dijo algo muy lindo: con una sola buena persona que dé ejemplo, eso se va multiplicando. Y eso es lo que queremos con este programa, que nosotros crezcamos en este país siendo buenas personas. ¿Qué es ser una buena persona? Ser una buena persona es que si uno de pronto entra en una discusión con alguien, con un compañero o una compañera, que se siente a ver cómo resuelven la diferencia, o si tienen una diferencia que no se pudo resolver, respetar que una persona piense diferente a uno. Porque hay mucha gente que cree que las diferencias se resuelven a golpes, que el que sea más macho y que venga a la clase a decir: el que no piensa como pienso yo y el que no me obedece a mí, tome el golpe, que ese se ha señalado como una mala persona. Que la buena persona es la que viene y dice: todos juntos hagamos esto o hagamos aquello. Tenemos que crecer generando una serie de sentimientos que aquí los anoté, que están en el graffiti. Me dio mucha alegría ver ese graffiti a la entrada del colegio, que las estudiantes de arte estaban haciendo. Paciencia. Para ser una buena persona hay que tener paciencia. Paciencia es muy importante. Mi mamá y mi abuela me decían: mijito, antes de responder, cuente hasta 10. Los griegos, muy antiguos en la historia, decían: hay que recitar todo el alfabeto antes de responder con rabia o con pasión. Responda con paciencia. La lealtad, otra virtud muy importante. La honestidad. Las buenas personas son honestas. Uno no debería tener leyes que le digan a uno: usted tiene que ser honesto o si no lo meto a la cárcel. Uno lo que tiene es que crecer creyendo en que es mejor ser honesto que deshonesto, y que si uno tiene la oportunidad de ser deshonesto, no sea por el miedo a la ley, sino porque el corazón le dice: no, usted no puede hacer eso, es un acto de deshonestidad. Ser sencillos. El Papa nos dijo algo lindísimo: cuando uno se quiera defender, y es algo que yo lo recibí como presidente, le dije a todos los de mi gobierno, y yo te quiero dar el ejemplo: hay que defenderse con humildad. La sencillez es parte de ser una buena persona. Ser alegres, alegría. El Papa también nos dijo, le dijo a los jóvenes allá en la Plaza de Bolívar, cuando
les hizo ese primer discurso, porque él se refirió siempre a los jóvenes. Pero en esa plaza de Bolívar les dijo: no se dejen robar la alegría, no se dejen robar la esperanza. Las buenas personas generalmente son alegres, porque no tienen remordimientos de las maldades que han hecho. Ser la igualdad, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, que el que vaya atrasado por alguna razón, ayudarle a que se nivele, que todos trabajemos en equipo. El amor, ese es un sentimiento muy poderoso. Si uno realmente tiene amor, y no solamente por el novio, o la novia, o el esposo, o la esposa, o los hijos, amor por lo que hace, amor por el colegio, amor por los profesores, amor por los compañeros. Ese sentimiento vence esos sentimientos negativos. El miedo, uno con amor vence el miedo. Uno con amor vence, por ejemplo, la sed de vengarse. Que alguien me dijo tal cosa, pues voy a responderle con tal otra. No, con amor uno no le responde con tal otra. La pasión, ahí tenían como unos sentimientos, eso es lindo. Hacer las cosas con pasión, con entusiasmo, es parte también de ser una buena persona. Muchos de ustedes, tal vez los que van en bachillerato, han dado clases de ética. ¿Quién ha tomado clases de ética? ¿Qué le enseñan en una clase de ética? Por ejemplo. Guru. Venga, yo me bajo y le paso el micrófono. Pues en la clase de ética nos enseñan a tener respeto a los demás, a ser respetuoso, solidario, amable y los valores que hay que tener para ser un buen ciudadano. Muy bien, muy bien. Se ve que es un buen estudiante porque la clase ética es eso. Está muy bien, eso está muy bien. Ser responsables, ser buenos ciudadanos. De eso se trata el Gen Ciudadano, ser buenos ciudadanos. Y todos tenemos esos sentimientos, simplemente tenemos que activarlos. Y ustedes verán cómo gozan mucho más la vida, cómo encuentran muchos más amigos, cómo encuentran muchas más oportunidades si activan esa parte buena que tienen todos los seres humanos, ese gen ciudadano que tenemos que despertar entre todos los habitantes de este gran país, sobre todo entre los jóvenes, entre los niños y niñas. Tienen que crecer con ese gen activo. ¿Cómo se va a hacer? Por muchos métodos. La educación es parte de la educación. ¿Y quiénes son las personas más importantes en la educación nuestra? Pues primero los profesores. Los profesores son los que nos enseñan en los salones de clase matemáticas, ciencias, lenguaje, ética. Pues a través de los profesores, con unos sistemas pedagógicos, vamos a incentivar que ese gen ciudadano no solamente se active, sino que se multiplique y se fortalezca. ¿Quiénes son también muy importantes en la educación de cualquier persona, cualquier niño, cualquier niña? Los papás, las mamás. Si los papás y las mamás están pendientes de activar ese gen ciudadano y con el ejemplo
con el ejemplo también activan el gen ciudadano. Los hijos van a tener mucho más fuerte ese gen ciudadano. Si los papás y las mamás lo único que hacen es insultarse, agredirse o hasta pegarse, pues los hijos van a decir, pues si mis papás lo hacen, yo también lo hago. Por eso es tan importante el ejemplo en la casa, que los papás y las mamás también se comprometan en esta gran causa de activar el gen ciudadano entre todos los colombianos. Aquí los colegios, las comunidades, cuando los niños, niñas se reúnen, cuando los colombianos nos reunimos en las diferentes instancias, hay que también activar el gen ciudadano con diferentes formas de enseñarle a la gente a respetar la diferencia, en discusiones, en seminarios. Es todo un proceso. ¿Y qué es lo que queremos? Que eso nos ayude a ser mejores ciudadanos. Yo le decía a unos magistrados el otro día que no hay necesidad de cambiar muchas leyes para mejorar, por ejemplo, la justicia, que lo que hay que cambiar son las costumbres, los valores, fortalecer los principios, que así vamos a tener una mejor justicia. Eso es también activar el gen ciudadano. Las instituciones informales las llaman, lo que uno hereda de sus padres, las costumbres, lo que uno aprende en el colegio, no en el salón de clases, sino en el recreo. Todo eso ayuda al gen ciudadano, ayuda a hacer que seamos mejores personas, y si somos mejores personas, somos mejores ciudadanos. Y si somos mejores ciudadanos, vamos a tener un mejor país. De eso se trata. Así de sencillo, pero así de importante. De manera que, ministra, usted sabe que yo la he venido presionando desde hace rato. Necesitamos volver a lo que yo tuve hace muchos años cuando yo estaba en el colegio. A mí me enseñaban algo que se llamaba la educación cívica. La urbanidad de Carreño, eso ya para ustedes ese era otro mundo, pero en el fondo sigue siendo lo mismo: ser buenas personas, ser respetuosos, ser responsables, tener principios y valores. Yo estuve en la Armada Nacional, yo fui marino, y allá me enseñaron a navegar. Y me enseñaron una cosa muy importante. Cuando uno está navegando, y eso en la vida es muy importante, debe tener un punto, un puerto de destino. Y me enseñaron, y me metieron en se llama una ballenera, es como un barquito ahí con dos velas. Entonces me dijo, cadete, me decían, recluta, trate de llegar allá. Y entonces uno usaba los vientos y llegaba ya rápidamente. Entonces me decían, coja el barco y navegue sin rumbo. Ustedes no se imaginan la dificultad, porque venía un viento por un lado y uno haciendo el esfuerzo para que la embarcación no se volteara, y venía el viento por el otro lado. Cuando uno no tiene rumbo, cuando uno no tiene un puerto de destino, es muy difícil llegar a él. En cambio, si uno tiene un puerto de destino, es muy fácil llegar a él. Por eso es tan importante tener principios y valores, porque los principios y los valores son como las brújulas o los mapas que uno utiliza cuando uno se pierde. Cuando está uno navegando y no sabe para dónde va, saca los mapas o saca las brújulas y ahí recobra el rumbo. Por eso es tan importante tener esos valores, tener esos principios, y eso es lo que queremos estimular, que enseñen en los hogares, en los colegios, y que recobremos esa educación que nos hace
mejores personas, mejores ciudadanos. De verdad que con eso queda activado y yo espero que aquí me den a mí me conviertan, me activen mi gen ciudadano, que quiero que poderlo transmitir a todos ustedes y que ustedes lo transmitan al resto del país. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.